tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro encuentro de todos los viernes. De un tiempo a esta parte, como usted sabe muy bien y conoce las razones, hemos tenido que hacerlo a prudente distancia. Pero eso no impide que conservemos la amistad, la cercanía que hemos labrado a lo largo de muchos años de convivencia. Fíjese, hoy tengo, no sé cómo decirlo, el privilegio, la emoción, la oportunidad de entrevistar a una mujer que nada más voy a calificar con un adjetivo: extraordinario. No pongo más porque sé que usted, después de escuchar todo lo que hace, a lo que se dedica y cómo se ha desarrollado, usted le pondrá muchos más adjetivos muy merecidos. Tenemos con nosotros, y es una fortuna, es un privilegio, a la astrónoma. Creo que es una mujer muy joven, pero no lo voy a mencionar porque eso no es un valor en sí, es una circunstancia y se acabó. A pesar de su juventud, sí, es una persona brillantísima en el terreno de la ciencia, es la astrónoma Susana Lizano Soberón. Ella, en el mes de noviembre del 2019, ingresó al Colegio Nacional. Y hace muy poquito tiempo, en julio de este año, si no mal recuerdo, fue nombrada presidenta de la Academia Mexicana de la Ciencia. Esa academia la presidió hace años una persona muy cercana a ella, su tío, el doctor Guillermo Soberón. Si me lo permite la doctora Lizano y ustedes, me gustaría dedicar esta charla a la memoria del doctor Soberón, recientemente fallecido. Doctora, bienvenida a nuestro espacio. Muchísimas gracias por esta invitación, señora Cristina. Es un honor estar con usted. Me encanta la idea de que usted se dedique a estudiar la formación de las estrellas. Este es un proceso muy importante porque nos permite ver o entender, según entiendo yo también, el universo visible. ¿Nos quiere explicar acerca de esto, por favor? Sí, bueno, las estrellas son los bloques que conforman el universo visible, y el estudio de la formación de las estrellas, pues data del inicio yo creo que del hombre, de preguntarse qué son las estrellas, por qué están en el cielo, qué es el sol. Sin embargo, los avances científicos, yo diría que de su formación se iniciaron en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, cuando empezaron a construirse telescopios que trabajan en longitudes de onda de radio. Y esto es, y también infrarrojos. Eso es que la luz que nosotros vemos le llamamos luz visible y corresponde solamente a un rango muy pequeño de las energías posibles que se pueden ver. También se pueden ver energías más bajas como el radio, las ondas de radio, o infrarrojo, o más altas como el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma. Entonces, lo importante de trabajar en las longitudes de onda más bajas que la luz visible es que permiten penetrar adentro de las regiones donde se forman esas estrellas. ¿Y dónde se forman las estrellas? Bueno, la galaxia, nuestra galaxia se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea es una galaxia que imagínense un plano así grande, enorme, de polvo y gas, y en el centro hay un bulbo de estrellas. Bueno, polvo, gas y estrellas, ¿no? Esa es nuestra galaxia. ¿Y por qué se llama galaxia espiral? ¿Y por qué se llama espiral? Porque el gas se acomoda en unos brazos espirales muy prominentes, que si uno ve otras galaxias espirales en el cielo, ve esos brazos iluminados con estas estrellas nuevas que se están formando como si fueran perlas a lo largo de los brazos. Y podemos ver esas galaxias a grandes distancias y saber inmediatamente que son galaxias espirales. Bueno, yo creo que cuando se empezó, o cuando usted empezó su investigación, aunque es relativamente reciente, el método de investigación científica era muy distinto. Ha cambiado mucho en los últimos años. Usted mencionó los telescopios. Y creo que será importante en el futuro el lanzamiento de un telescopio espacial que les permitirá precisamente ver el interior, digamos, de las estrellas. James Webb creo que se va a llamar, ¿no? El James Webb Telescope, sí, ese va a trabajar en longitudes de onda infrarrojas que permiten penetrar en las nubes también. Perdón, es que no le acabé de comentar que hay mucho gas en este plano de la galaxia, hay muchísimo gas, hay una cantidad enorme de gas, y ese gas se usa para construir hoy en día nuevas estrellas. Y el gas se encuentra dentro de grandes nubes
y estas nubes resultan ser opacas a la luz visible. Por eso este campo de la formación de las estrellas se desarrolló pues hasta mediados del siglo pasado, cuando empezaron a poder ver qué estaba pasando ahí adentro y cómo formaban las estrellas. Entonces, pues es muy bonito porque las estrellas jóvenes, y llamamos jóvenes a estrellas que tengan edades, digamos, menores que unos cuantos millones de años, eso es muy joven. Nos sentimos jovencísimos. Jovencísimas, sí, somos un suspiro en el universo. Claro, claro. Pues esas estrellas jóvenes nacen dentro de la nube, están cubiertas por la nube, pero pasan muchos procesos en su nacimiento. Por ejemplo, hay digamos, una pequeña región de la nube que se condensa y se colapsa por su propia gravedad. La gravedad siempre va a ganar, como decía mi asesor cuando estudiaba yo el doctorado. Entonces, finalmente la gravedad va a ganar y va a colapsar una pequeña región y ahí se van a formar pues una estrella, pero no solamente la estrella, sino que simultáneamente se empieza a formar un disco pequeño alrededor, bueno, pequeño es enorme, del tamaño del sistema solar, alrededor de la estrella, o un disco de gas y polvo que está rotando alrededor de la estrella, porque el gas mismo tiene rotación. Pero ese disco es muy importante porque ese disco va a dar origen a los sistemas planetarios como el sistema solar. Y además la estrella, entonces se forma la estrella, se forma su disco protoplanetario y al mismo tiempo la estrella avienta hacia el espacio pues un viento muy intenso, mucho más intenso que el viento solar, en direcciones opuestas hacia el disco. Y estos chorros que salen de material de la estrella van a limpiar la nube materna y finalmente nos van a nos van a permitir ver a luz visible. Nosotros podemos ver estrellas jóvenes, por ejemplo, en la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión está en la constelación de Orión. Es maravillosa. Digamos, en la espada de Orión hay una zona que se ve fácilmente con un telescopio. Bueno, la zona uno puede ver simplemente la gente con buena vista, yo no tanto. Puede ver el trapecio de Orión. El trapecio de Orión son estrellas jóvenes que tienen pues, menos de 1 millón de años de haber nacido. Entonces esas estrellas como que ya limpiaron su medio ambiente, su nube, y nos permiten verlas ahí ahora a simple vista, ¿no? ¿Cómo le podría decir? El tipo de información que busca y que maneja, ¿le ha dado una concepción distinta del ser humano? Sí, mucho. Digamos que yo creo que todos los astrónomos vemos al universo que es inmenso, que lo podemos ver, lo podemos estudiar. Yo creo que se ha avanzado mucho en el conocimiento del universo, de cómo funcionan las estrellas, de cómo nacen, cómo mueren, y muchos fenómenos muy interesantes. Pero lo que yo creo que nos enseña es que nosotros pues vivimos en un planeta que se llama el planeta Tierra, que gira alrededor del Sol junto con los otros planetas del sistema solar. Sí, pero usted nos decía algo muy importante. Como seres humanos tendríamos que sentirnos privilegiados de vivir en un planeta habitable y por eso tenemos que cuidarlo. Totalmente, o sea, hoy en día se han encontrado, bueno, se han detectado más de 4,000 planetas alrededor de otras estrellas y no son habitables, o sea, son la mayor parte, casi todos, prácticamente todos, viven en condiciones muy, muy difíciles. O muy cerca de la estrella, demasiado caliente, o muy lejos de la estrella, demasiado frío. Recientemente se detectaron unos que viven alrededor de estrellas muy pequeñitas, más pequeñas que el Sol, y que tienen condiciones bastante estables, pero no sabemos si ahí hay agua, por ejemplo, ¿no? Además, entonces, efectivamente, ¿sí? Nuestro planeta es habitable y lo debemos de cuidar y además no solamente lo debemos de cuidar, sino que seguramente en otro lado va a haber vida, de alguna manera. ¿Pero la vamos a reconocer, doctora? No, ¿Va a ser como la nuestra? No, yo creo que no creo que vaya a ser como la nuestra. Creo que hay muchas posibilidades para que se desarrolle la vida, pero cuando nosotros veamos que hay vida en otro lado, o sea, sepamos que hay vida más que verla, pues nosotros deberíamos de actuar como una sola humanidad. No deberíamos de pensar que no somos de un país o de otro país, sino que somos realmente una sola
una sola, o sea, el ser humano debería ayudarse entre sí en lugar de estarse Sí, peleando. pero la investigación y la conquista del espacio depende de las posibilidades de cada país. Sí, y tiene toda la razón. Y los países más, pues, digamos, más desarrollados son los que han ido a la Luna, por ejemplo, Estados Unidos. Estamos cumpliendo 50 años de eso, doctora. Sí, yo lo vi. 50 años. Sí. Pero este julio mandaron al planeta Marte tres sondas. Una la mandó los Emiratos Árabes, que nunca había participado en esta carrera espacial. Y para ellos el mandar esta sonda a Marte era como un proyecto de inspiración para todos sus jóvenes, para que los jóvenes sepan que pueden estudiar ciencias, que pueden ayudar al desarrollo de su país en muchas cosas, no nada más en el espacio, simplemente en hacer, cambiar el tipo de economía de los Emiratos a una economía que no se base en el petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un proyecto muy bonito. También China no había ido a Marte. China mandó una sonda también al espacio, y también Estados Unidos. Y Estados Unidos ya anunció que en el 2024 va a volver a llevar a la Luna, o sea, una nave tripulada a la Luna, como un paso para mandar una nave tripulada a Marte, imagínense. Entonces, a nosotros nos parece, como usted dice, que estamos saliendo del sistema solar, pero es pequeñito, somos un punto en el espacio. Carl Sagan le llamaba a la Tierra ese pequeño punto azul que es nuestro planeta. Y yo creo que es muy inspirador para un astrónomo saber como que nuestro lugar en el universo es muy humilde, o sea, no debemos pelear por eso, pues. Somos nada frente a la grandeza, a la majestuosidad del punto azul. Un Exacto. punto en el universo en el que es nuestro y podemos habitar. Vamos a ir un corte y regreso enseguida con usted, doctora. Encantada. Doctora, usted decía que estamos viviendo en una época maravillosa porque se han hecho descubrimientos extraordinarios. Por ejemplo, lo que se sabe de Marte ahora es fantástico, o lo de los exoplanetas, que también creo que hay 3.000 exoplanetas, ¿no? Pues más, y cada día descubren nuevos exoplanetas. Realmente es un campo que pues explotó porque hay las técnicas observacionales que nos permiten detectar estos planetas. A mí me parece una época emocionante que estemos pensando en estudiar en esos exoplanetas, los que se encuentran con una temperatura razonable para tener agua, estudiar su atmósfera para buscar señas de marcadores biológicos, es decir, señas de moléculas que pudieron venir de la actividad biológica. Eso es inimaginable. Sí, pero usted decía también una cosa muy importante. Supongamos que encontramos esos elementos, pero ¿sabremos reconocerlos por una parte? Y ahora, en el universo solamente se puede encontrar vida en el agua, el carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, o hay otros elementos, otros componentes. Bueno, es la forma de vida que nosotros conocemos y Claro. es la que estamos buscando, diciendo, un planeta es habitable si se encuentra a una distancia de la estrella que le permita tener agua líquida, ¿no? Sin embargo, tiene toda la razón, podría no ser agua la base de la biológica de una nueva especie. Por ejemplo, la luna, hay una luna de Saturno que se llama Titán, que tiene mares de metano. El metano aquí es un gas, pero es tan frío en esa luna, como está más lejos del Sol, que ahí el metano es líquido. Entonces, puede haber una biología basada en el metano, por decir algo. Hoy en día hay institutos que estudian, se llama astrobiología, pues que tratan de imaginarse lo inimaginable. ¿Cuáles serían otras formas, otras biologías que no fueran como la nuestra, ¿no?
habla de la astrobiología y esto es importante porque antes hablábamos de la distinta la distinta manera de hacer investigación científica. Ahora son varios países los que colaboran y es pues es un trabajo interdisciplinario. Un biólogo trabaja con un astrónomo trabaja con un especialista en ciencias del mar. Esto es fantástico. Sí, realmente ha cambiado muchísimo. Y algo que también ha cambiado es que antes uno veía en un telescopio óptico y eso es lo que veía, pero el universo emite en todo tipo de radiación. Entonces, cuando se ve el universo en óptico, pues se ve una parte, y cuando se ve en radio, se ve otra parte, y cuando se ve en rayos X, se ve otra parte. Entonces, además se dice que ahora se trabaja en múltiples longitudes de onda. O sea, los telescopios que trabajan a diferentes longitudes de onda nos dan información distinta del universo. Por ejemplo, incluso en las ondas gravitacionales que se detectaron de la colisión de dos hoyos negros, estas ondas gravitacionales nos dan información pues, de cómo ocurre esta colisión y esta teoría de la relatividad general que dice que el universo se va a doblar y va a emitir estas ondas gravitacionales. Hoy en día se llama la astronomía multimensajero. O sea, no solamente es la luz la que nos llega, sino también nos llegan ondas gravitacionales, también nos llegan partículas muy energéticas como los rayos cósmicos. Entonces, por un lado está la multidisciplina y por otro lado está trabajar en múltiples longitudes de onda. Ahora, no sé si hay una deuda de la ciencia con la sociedad o de la sociedad con la ciencia. ¿Sabemos lo suficiente acerca de lo que se está haciendo, logrando, de lo que se ha hecho? Tengo la interpretación de que a pesar de los esfuerzos de muchos científicos por traernos precisamente el conocimiento, por acercarnos, mejor dicho, a la ciencia, no lo hemos logrado todavía. Hay como dos lenguajes diferentes. Yo creo que los científicos tenemos la responsabilidad de hablar con el público en general, de hablar con los niños, de explicar la ciencia, ¿no? La ciencia al público, la ciencia a los tomadores de decisiones. O sea, es importante, la ciencia es muy poderosa. La ciencia no es algo, la verdad científica no es algo inmutable. La verdad científica no es un dogma, se cuestiona, siempre se está cuestionando y se está mejorando lo que se sabe cada vez más. Es como una forma de pensar y precisamente porque se contrasta con la realidad, entonces nos permite atacar los problemas de la vida cotidiana, le permite al hombre vivir mejor que como vivía hace 200 años, ¿no? Fíjese, me hizo pensar mucho y se lo agradezco porque el hecho de ir a encontrarla me hizo, no sé, intentar acercarme a otros conocimientos. Pero usted decía en una entrevista lo importante que es la ley de la relatividad para que podamos comunicarnos por teléfono celular. Se lo debemos a Einstein. No Exacto, lo o sea, sabíamos. los aviones que usan para saber dónde están, se comunican con satélites y los satélites tienen que tener correcciones en su información de relatividad general, porque si no la tienen, nos darían una posición que está mal por cientos de metros, ¿no? O sea, podríamos no aterrizar en un lado, sino en otra ciudad, por decir algo. Sí, sí. O sea, realmente es algo que no se sabe, por eso es importante invertir en el conocimiento básico, porque no se sabe dónde va a encontrarse una solución que va a cambiar la vida del hombre. Además, nunca sabemos cuándo va a pasar algo. Ocurrió, mejor dicho, en el tiempo pasado, modificó completamente nuestra vida, a lo mejor por azar, que los azares también cuentan en la ciencia, doctora. Muchísimo. Por ejemplo, el descubrimiento de la penicilina. O sea, hay muchos, pero esos azares también pues los han encontrado científicos educados que pudieron darse cuenta de lo que habían encontrado, ¿verdad? Entonces sí, la ciencia se va construyendo poco a poco entre muchas personas y de repente alguien es capaz de ver algo nuevo. Eso es parte de la profesión, pero yo quería regresar a lo que usted me comentó al principio y es que tenemos la obligación nosotros de retribuir a la sociedad la inversión que hace en ciencia.
por supuesto que es como una parte son las aplicaciones que se encuentran para mejorar la vida cotidiana, pero otra parte es simplemente darle a los niños, a los adultos, todo este conocimiento para que formen un pensamiento crítico, para que también puedan tomar sus decisiones, para que puedan enfrentar la vida enriquecida con el conocimiento. O sea, es muy importante, yo creo, la labor que nos toca a todos los científicos de tratar de transmitir el pequeño pedazo de conocimiento que tenemos. Usted decía que usted se encamina o trabaja con la ciencia elemental, porque eso genera conocimientos para la sociedad. No lo entendí. Sí, bueno, nosotros acostumbramos decir que está la ciencia fundamental, digamos, básica, más bien. Quiere decir que uno busca el conocimiento mismo, no porque se va a aplicar mañana, sino porque quiere conocer las cosas. Y por otro lado está las personas que toman el conocimiento que ya se tiene y lo convierten en tecnología. Entonces, por ejemplo, las personas que hicieron estos satélites que indican la posición, que llaman los GPS, sabían del conocimiento de, no sé, de electrónica, de estado sólido, de muchas áreas de la física y también de relatividad general para construir esos satélites con ingenieros. O sea, es una labor, como dice usted, multidisciplinaria, y generan una tecnología a partir del conocimiento básico. Entonces, en la ciencia hacemos esa distinción porque hay personas que son muy buenos inventores, o sea, se les ocurre inmediatamente cómo aplicar el conocimiento, y hay otros en los que yo me catalogo que lo que estamos es nada más tratando de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona la naturaleza. Bueno, usted decía también, creo que en otra entrevista, que la ciencia realmente nos ayuda a resolver las grandes incógnitas. Y ahora hay dos preguntas, pues, para las que no sé si hay respuesta. ¿Qué es la vida? ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es el universo? ¿De dónde vino? ¿A dónde va? La ciencia tiene parte de algunas respuestas, pero no todas. La ciencia sigue buscando. Yo creo que no soy la mejor persona para definir qué es la vida, porque, digamos, el doctor Lascano, que seguramente usted conoce bien, Claro, Toño. seguramente nos diría, bueno, muchísimas cosas maravillosas del origen de la vida y en qué momento, o sea, cómo creen que pasó de ser un montón de moléculas todas juntas a generar. O sea, uno puede decir que es la vida, pues se replica, eso es una vida, se replica, la vida es resiliente porque si no lo fuera desaparecería, y tiene una serie de características, pero si uno quiere buscar una esencia, digamos, ¿en qué momento empieza la conciencia? Esa es una gran pregunta. ¿O qué se necesita para que Doctora, algo perdone, suceda? la conciencia empieza cuando uno dice, ¿quién soy yo? ¿O Claro, dónde estoy? ¿O quién es sí. ella? No, yo creo que la conciencia lo definirá. Eso es importante lo que dices, pero hablamos de algo más sencillo como darse cuenta del entorno, reaccionar al entorno, ¿no? Es algo, o sea, hay que empezar en algo más simple, porque si empezamos así ya con algo más complejo, como preguntarme quién soy, pues de todas maneras, yo era consciente antes de preguntarme quién soy, eso me permitió vivir y respirar y caminar y tomar decisiones para llegar hasta aquí. Pero entonces hay una parte sí que tiene que ver con el ámbito, yo diría más de la filosofía, pero hay otra parte más biológica que es más sencilla, o sea, como que la ciencia empieza con las preguntas más simples, no con las más complicadas porque no podemos llegar hasta ahí. ¿No? Doctora, ¿la ciencia plantea preguntas o responde preguntas? Las dos, tiene toda la razón. Eh, por un lado, hay que plantear preguntas, tener hipótesis para empezar a buscar. Y por otro lado, yo creo que en el camino conforme uno va adquiriendo, digamos, aprendiendo cosas, se plantean nuevas preguntas.
y esas nuevas preguntas se vuelven las hipótesis para tratar de comprobarlas y encontrar nuevas incógnitas. Como este gran filósofo que dijo, yo solo sé que no sé nada, no hay nada más cierto que eso, ¿no? Uno aprende poquito y se da cuenta de todo lo que no sabe. Pues sí, pero también hay que pensar en lo que llegamos a entender, llegamos a comprender de las cosas y sobre todo llegamos a visualizar en la naturaleza. Tenemos que hacer un corte muy breve, doctora. Regreso enseguida con usted. Estamos hablando, por si a usted acaba de sintonizar nuestras frecuencias, con la doctora Susana Lizano Soberón. Ella es miembro recién ingresado al Colegio Nacional y por supuesto es la nueva presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, la institución de más alto nivel en cuanto a científicos, tengo entendido. Ahora, usted decía que su intención es que la academia ayude a crear conciencia crítica en la sociedad. ¿Por qué? Porque así las personas pueden tomar decisiones por ellas mismas, pueden ver algo que está pasando y buscar la información que les haga falta para saber si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo creo que es lo más importante. Perdón, una pregunta y la iba a interrumpir antes, discúlpeme. ¿Existe la libertad para tomar decisiones cuando todos nuestros datos personales están en miles de computadoras, donde está registrado qué comemos, a dónde vamos, qué nos ponemos, a quién? ¿Cuál es la libertad? ¿Dónde está? ¿Dónde está la libertad, doctora? ¿Dónde quedó, mejor dicho? ¿Dónde quedó? Bueno, este asunto de la información que es digital es un asunto realmente muy serio porque, como usted dice, cada vez las máquinas aprenden más y más de nuestros hábitos. Yo pertenezco a una generación donde no tengo redes sociales, pero todos los que sí las tienen, pues dan mucha información personal sin darse cuenta de sus gustos, de lo que hacen, de a dónde van. Todo eso se recoge y lo que dicen es que las máquinas pueden ser tan inteligentes, o sea, la inteligencia artificial, las máquinas que aprenden de la información que están recibiendo, dentro de poco nos van a conocer más que nosotros mismos. Eso me parece pues increíble, o sea, todo esto se hace, por supuesto, actualmente con motivos comerciales, para ofrecernos algo que queramos comprar. O que no queremos comprar, que eso es lo peor. O para convencernos de comprar algo, ¿no? De comprar un yate o una motocicleta Harley, no sé qué, en estos días me parece absurdo. Bueno, tanta cosa, ¿no? Estos medios de comunicación, la publicidad, sí hace que uno desee cosas que realmente ni se le había ocurrido, ¿no? Y cada vez están más adentro de nuestra vida, ¿no? No sé, no tengo redes sociales, pero sí tengo un celular, sí uso correo electrónico, computadoras. Si uno hace una búsqueda en un teléfono de, no sé, quiero un boleto para ir no sé qué será, vamos a Monterrey, no sé, 1 o 2 días después nos empieza a llegar información sin haberla solicitado sobre vuelos o qué se hace en Monterrey. Y entonces, o sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que nos estudian, o sea, que esta no es una persona que está ahí viendo qué quiero, es un algoritmo matemático que está recogiendo información y que es capaz de darnos lo que nosotros sí queremos o hemos pues buscado. No es que queramos, puede ser haber sido simple curiosidad y nos bombardean la mejor manera de llegar a Monterrey, ¿no? Entonces sí es realmente pues un mundo, digo, sí es preocupante y creo que en esa era de, le llaman la revolución digital, un gran problema es la privacidad. ¿Cómo garantizar la privacidad de los datos personales, la privacidad de la gente? ¿Cómo garantizar la seguridad de esos datos? Que no vengan ataques cibernéticos y roben datos y nos roben las cuentas bancarias o más cosas. Realmente es un problema porque
el Internet y los algoritmos que aprenden son muy poderosos y son fantásticos, pueden ayudar mucho al ser humano. Pueden recoger, por ejemplo, a una persona le pueden recoger todos sus signos vitales y avisarle antes de que le dé un ataque cardíaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, son usados bien, son muy positivos, pero como siempre, pues mal usados nos encadenan, que es a donde usted iba al principio, ¿verdad? Sí, creo que en este tiempo, en estos 5 o 6 meses que llevamos de tener el enemigo, digamos, acechándonos un poco, que es esta pandemia, la importancia de los servicios electrónicos, el teléfono, la computadora, ha aumentado profundamente. No vemos seres humanos, vemos a personas en la pantalla. No hablamos con nuestros seres queridos, los escuchamos nada más en el celular o en el teléfono fijo, que cada vez se usa menos, según tengo entendido. Doctora, la información, la investigación, ¿cuánto tiempo tarda en comprobar su efectividad? Por ejemplo, en el caso de la vacuna para el COVID. Dicen que va a salir en diciembre, dicen que en enero, en marzo, pero se empezó a hacer hace apenas un año. ¿Ha habido suficiente tiempo de investigación para saber cuáles serán los efectos? Porque tiene que haber algunos en los seres humanos. No sé si planteé mal la pregunta, no supe cómo hacerlo. No, tiene usted razón. Hay una gran preocupación de no, dada la urgencia de la vacuna, Claro. Porque estamos aislados, porque la gente está sufriendo emocionalmente por este aislamiento, porque la economía está sufriendo. Hay una gran necesidad y esa gran necesidad está poniendo presión en que las compañías entreguen rápidamente la vacuna, pero todos los que, bueno, casi todos los que están haciendo estas vacunas, pues están tratando de tener mucho cuidado y también es responsabilidad de las autoridades no dar permiso de algo que no tenga suficientes pruebas. Tienen unos protocolos, yo he estado muy, muy serios para pasarlos y demostrar que la vacuna pues es inocua o si cualquier efecto secundario es inocuo. Y eso es una gran preocupación. Nosotros tuvimos en la Academia Mexicana de Ciencias, hemos tenido varios seminarios virtuales hablando sobre el asunto y yo diría que todos los científicos que han hablado hablan sobre todo de la seguridad. Es verdad que cuando se libere la vacuna, que puede pasar unos meses, si hay cualquier problema se tiene que parar la distribución y se tiene que estudiar muy bien cualquier efecto secundario, porque no quieren pues, que el remedio afecte a las personas, ¿verdad? No, es algo que no debe pasar. Yo lo que creo es que las compañías que están haciendo, bueno, muchas compañías que están haciendo esta vacuna, están conscientes de la responsabilidad, los gobiernos también están conscientes de la responsabilidad de no darnos una medicina que fuera peor que la enfermedad. Y creo que hay protocolos muy bien establecidos desde el punto de vista de todos los pasos que tienen que hacer para finalmente decir que una vacuna funciona y si esa vacuna funciona, ¿qué tanto protege? Quizás no 100%, pero a lo mejor nos protege 70%, eso ya es algo. Y además que no haga daño, ¿no? Porque eso es lo que todos queremos. Sí. A mí lo que me interesaría saber es qué efectos secundarios va a tener, porque son sustancias extrañas completamente, creo yo, a nosotros. Curiosamente no, ya no usan así como la vacuna de la viruela, que era como un virus de viruela atontado. Sí. No. Ahora usan, como ya saben mucho de biotecnología, usan pedacitos del virus que provocan, digamos, que provocan una reacción en el cuerpo y eso hace que el cuerpo reconozca la enfermedad y se defienda cuando ataque. O sea, si el coronavirus ataca al cuerpo, ya tiene defensas porque inmediatamente lo reconoce y por eso no nos enfermamos. Las vacunas son fundamentales. Las vacunas salvan vidas. Estamos ante esta situación de emergencia y yo creo que tenemos que tener la confianza que cuando liberen la vacuna va a haber pasado las pruebas necesarias para que nos las puedan dar.
Yo creo que de eso se trata, por eso van, ya lo tienen, o sea, la vacuna ya está en muchos lados. ¿Por qué no se libera? Porque tienen que probarla y tienen que garantizar Eso que... me refería. Entonces, eso es lo importante. Cuando llegue, yo sí me la pongo. O sea, yo sí, porque yo estoy, las vacunas han salvado vidas, en todas las demás enfermedades han salvado vidas. Por ejemplo, ahorita, recientemente me puse la vacuna de la influenza, que yo creo que todas las personas susceptibles Claro. tenemos que ponerla, porque si no, no la ponemos, nos pueden dar la influenza y la COVID-19. Entonces, yo creo que hay que tener confianza. Sé que en el mundo hay gente que no se quiere vacunar, pero ante esta enfermedad tan terrible, realmente estarían arriesgando su vida si no se vacunan. Es una época muy dura, muy difícil, de mucho dolor, de muchas pérdidas, pero también creo que en otro aspecto, y disculpe que lo diga, ha estimulado la investigación científica. O sea, tiene un aspecto positivo. Sí, sí, yo creo que nos ha enseñado muchas cosas, ¿Sí? señor. ¿Cómo no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos vernos, así usted y yo platicar y platicar con el público, Sí. realmente es sorprendente porque en las otras pandemias que ha habido en el pasado, la gente se aislaba en su casa y no veía a nadie. O sea, pasaban meses aislados en distintos lugares, se alejaban de las ciudades. Por ejemplo, dicen que Newton desarrolló el cálculo integral en la pandemia que le tocó vivir en su época. Eso es realmente sorprendente, pero este método de comunicación virtual pues ha paliado la soledad. O sea, no es la solución. Nosotros somos seres sociales, necesitamos abrazarnos, necesitamos platicar, pero ha paliado esa soledad de una manera que nosotros no lo esperábamos. Ahora, sí es cierto, como usted dice, que este reto ha desarrollado a una velocidad vertiginosa estos métodos de tratamiento, métodos de detección, y las vacunas, en el caso particular de la COVID-19. Y yo creo que esto demuestra que tener en un país una comunidad científica sólida, como es el caso de México, es como algo muy importante para el país, es como su seguro para enfrentar estas, le llaman transiciones críticas, o sea, va a haber o está sucediendo ya un cambio climático y necesitamos una comunidad muy sólida como la que tenemos, que está estudiando energías alternativas, energías limpias que no dañen al medio ambiente, cómo recuperar un ecosistema que está dañado. México cuenta con científicos buenísimos de primera línea y todos esos están trabajando y son un seguro, es como un seguro de vida del país tener esta comunidad científica tan importante. Y además, gracias a los científicos se pueden resolver problemas cotidianos. Totalmente. Problemas importantísimos como, bueno, importantísimos, lo subrayo, como la alimentación. La alimentación, pues las enfermedades que... La salud, claro. No sé si le pasó a usted, a todos nos sorprendió que ya estábamos acostumbrados a que siempre hay un tratamiento, siempre hay una vacuna, o sea, estábamos en el siglo XXI con tantas cosas resueltas, esas no son gratuitas, esas son resultado del conocimiento científico. Y de repente atacó este nuevo enemigo que vamos a vencer, hay que tener paciencia, pero lo Por vamos a... supuesto que lo vamos a vencer gracias a personas como usted, a científicos como los mexicanos, a quienes tanto les debemos. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida, ¿sí? A la doctora Susana Lizano le pregunta, ¿le gustaría ser Luisa Lane? No. Se lo pregunto por su admiración a Superman. Exacto, sí, me gustaría ser Superman. Sí. ¿Más Superman que Luisa Lane? Sí, me gustaría, uy, no, volar.
como hacía Superman, o ver con rayos X a través de las paredes, o claro, me gustaría venir de otro planeta, el planeta Krypton. Cuando yo era niña, cada semana iba a comprar mi revista de Superman de esa semana. Era lo que hacía, nos daban un domingo y ese me alcanzaba una peseta en Costa Rica, que vivía yo en San José, Sí. y nos alcanzaba para nuestro cuento de esa semana. Su papá, Edgar, era costarricense, ¿no? Era costarricense y vivimos en Costa Rica muchos años. Hasta yo... 71 creo que vinieron a México, ¿no? 71, Regresaron, sí. sí. Regresó a México, se encontró en una ciudad distinta, se fue a vivir al barrio de la Candelaria en Coyoacán, hizo nuevos amigos, fue a la escuela y México le dio, me imagino yo, la Ciudad de México, una visión distinta del mundo y quizá de la vida. Sí, cambió mi vida totalmente. Debo decir que yo mantengo contacto con mis amigos de la primaria en Costa Rica. Eso me gusta. Por WhatsApp, es la tecnología nueva. Sí, sí. Es un país muy bonito y ellos pues tienen una clase media muy desarrollada, tienen una conciencia ecológica también para proteger pues todas las zonas muy ricas en biodiversidad que tienen. Realmente es un país bonito sin ejército, pero yo le debo todo a México. Y es mi país, lo quiero. Y en particular, mi desarrollo académico, todo se lo debo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Que la becó para irse a Berkeley. Ya hizo su maestría y su doctorado y conoció a personas, bueno, no solamente allá, sino también acá. Hay 3 personas, creo yo, 3 científicos que son fundamentales en su desarrollo. Jorge Cantó, Frank Schum y el doctor Luis Felipe Rodríguez. Sí, sí. El doctor Jorge Cantó es un pues, académico excelente que trabaja en la UNAM, en el Instituto de Astronomía, y como que yo no hallaba a qué dedicarme, que intenté ser una física aplicada, porque yo estudié la carrera de física. Sí, claro. Creo que no tenía muchas habilidades para eso. Y realmente definí mi vocación cuando llevé una clase con el doctor Cantó sobre cómo era el medio entre las estrellas, cómo formaba estrellas, cómo se destruía cuando explotaba una supernova. Y todo eso se describía con ecuaciones, y como a mí me encantaban las matemáticas, él me abrió los ojos de que eso era algo maravilloso. Y cuando yo me fui a estudiar el doctorado en Estados Unidos, becada por la universidad, sí, a la UNAM, a Berkeley, en California, ahí trabajé con el doctor Frank Xu, pues también tanto Jorge como Frank Xu, seres humanos generosos, maravillosos. Y el doctor Xu, bueno, Frank, que ahora pues somos amigos, pues, realmente es una gente excepcional, un astrofísico excepcional, que pues me enseñó no solamente el campo de la formación estelar, que es el que yo trabajé en mi tesis, sino también pues una rectitud de ética y de principios en la investigación, que yo creo que es muy importante transmitir a todos los científicos y a los estudiantes especialmente. Es una gente maravillosa, es una gente tan inteligente que dejó la astronomía y se dedicó al problema de la energía. Él, con sus conocimientos de astrónomo, de cómo funcionan las estrellas, cómo emiten luz, cómo tienen reactores nucleares en el centro, él fue capaz de diseñar un reactor nuclear, digamos, seguro, que ya patentó, que se puede usar como una alternativa para las energías limpias, o métodos para que llaman secuestrar el carbono de la atmósfera. Él todo eso lo hizo en una compañía que ahora tiene. O sea que de ser un astrofísico totalmente teórico, cambió a ser algo que le sirve al mundo, porque le pareció que el problema del cambio climático era muy urgente. En Morelia, sí, dígame, por favor. Acabamos desafortunadamente de perder al doctor Mario Molina, que sí, lamentable. Como persona, pero como científico, y muy preocupado del problema del cambio climático y cómo estamos afectando a nuestro planeta, este planeta que es el único que tenemos, y cómo pues esto puede llegar a un momento en que sea irreversible a menos que tomemos medidas. Y mi asesor Frank Xu, pues viendo esa urgencia, dejó a un lado su trabajo de astrofísica y se fue
a trabajar en problemas de energías limpias. A usted, a su trabajo, a sus investigaciones debemos muchas cosas, pero también sé que a su unión con un grupo de científicos mexicanos, entre ellos el doctor Luis Felipe Rodríguez, fundaron un instituto muy importante en Morelia. Bueno, ahí entra, bueno, desde antes yo conocí al doctor Luis Rodríguez, un astrónomo que llegó a México simplemente a crear una nueva área de la astronomía, que es la radioastronomía, que no existía en nuestro país. Y dado pues la figura académica tan importante que él era, fue posible guiarnos a Morelia y establecer este nuevo centro de investigación, que hoy en día es el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, y que pues es conocido en todo el mundo por sus investigaciones y por la gente viene a visitar, los estudiantes vienen a trabajar con los investigadores de nuestro instituto. Y bueno, se lo debemos al doctor Luis Rodríguez, que con siempre un ejemplo que trabajar de la mejor manera con excelencia era lo más importante, pues fue guiando la construcción de este nuevo instituto. También una persona generosa, una persona, no solo, son excelentes, todos son excelentes académicos, investigadores, pero lo que es muy importante, yo creo que más importante es esta generosidad humana para ayudar a los demás, para guiar en un sentido siempre con una gran ética y una gran responsabilidad los proyectos académicos. Él también es miembro del Colegio Nacional. También. He tenido el gusto de entrevistarlo, fue una conversación realmente encantadora. Y hablando justamente de la tarea que hace el Colegio Nacional, ya conocemos cuál es su finalidad y demás, pero me imagino que en este momento está viviendo un ambiente muy especial en el colegio. Pues de ebullición, de efervescencia, de tener que hacer cambios, me imagino, no sé. Bueno, sí, tenemos una gran actividad y creo que todos estamos pues abocados a la difusión de la cultura desde todos los ámbitos. Sí. Yo quería aprovechar la oportunidad para comentar que vamos a tener el 5º encuentro Libertad por el Saber. Ay, qué bien. Sí, la próxima semana, para hablar precisamente sobre el problema de la sustentabilidad desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la salud mental, de la astronomía. Nosotros vamos a hablar sobre el cielo oscuro. El cielo oscuro se está perdiendo. El cielo oscuro, ¿Por la luz? por la luz, la contaminación lumínica se está perdiendo y si nosotros no tenemos cuidado no vamos a poder legar a nuestros hijos un cielo oscuro para ver el universo y para preguntarnos para ver las estrellas, además. En el campo se ven más. Doctor, antes de que se termine este tiempo, quiero preguntarle, el tema de su ponencia el día que ingresó al Colegio Nacional, no lo entendí muy bien. ¿Qué significa que cuando se crean los planetas, crean corredores? Cuando surgen los planetas, crean corredores. ¿Qué es eso? Bueno, yo le platicaba que la estrella joven tiene alrededor un disco de gas y polvo que rota alrededor, así como los planetas, y que hay pequeñas partículas de polvo que se van coagulando y condensando y juntando y haciendo cada vez rocas más grandes hasta que forman pues el núcleo de un planeta, por ejemplo, un planeta como la Tierra. Pero en el proceso en que va girando alrededor, van atrayendo material y van limpiando zonas alrededor como anillos. Imagínense anillos vacíos. Lo más apasionante de esto es que ya los han visto. A partir del año 2014 que empezó a operar el telescopio que se llama el Gran Telescopio de Atacama, del desierto de Atacama, la primera imagen que tomó fue una imagen de un disco que tenía brechas, o sea, varias brechas. Entonces, era como decir, estoy viendo el nacimiento de un sistema planetario. Luego, no es claro, la investigación avanza si todas las brechas las formaron planetas que se están formando, pero efectivamente, cuando un planeta se forma, limpia la zona alrededor y esas brechas se están viendo,
teniendo imágenes de discos con anillos vacíos y muchos de ellos sí están formando sistemas planetarios hoy en día. O sea que realmente nos toca, es apasionante, ¿no? No solamente vemos los exoplanetas ya formados, sino estamos viendo el momento en que un planeta bebé está naciendo en un disco protoplanetario. Doctora, ¿qué pasa con una estrella cuando muere? Bueno, depende de la masa. Pasan, digamos, básicamente uno podría decir que hay dos vías, ¿no? Nuestro Sol, cuando muere, va a morir un poco apaciblemente, como es una estrella pequeña, pequeña en cuanto a la masa, pues va a pasar por una etapa en que se convierte gigante roja, o sea, como que se infla y su superficie va a llegar muy cerca, bueno, de la Tierra, o sea, más vale que para entonces Eso tengamos... no es ahora, ¿verdad? Faltan 4.500 millones de años. Desafortunadamente, realmente tenemos que cuidar este planeta para poder pensar en 100 años más o algo así. Sí. Pero bueno, entonces pasa esto y luego se vuelve a encoger y avienta al espacio pues un viento muy fuerte y acaba, cuando se vuelve a encoger, pues ya no tiene forma de generar energía y se va muriendo como una enana blanca que se va enfriando. Esa es la muerte del Sol. Pero hay otras estrellas que tienen mucha masa, mucha más que el Sol, que de hecho brillan muchísimo más que el Sol, pueden tener hasta 10,000 veces la luminosidad del Sol, o sea, son muy, muy intensas. Entonces son como alguien muy rico que gasta su dinero muy, muy pronto, ¿no? O sea, tienen mucha masa. Un derrochador. Un derrochador. Y en muy pocos años, en unos cuantos millones de años, se le acaba la energía. Y esa estrella, cuando se le acaba, pues se colapsa porque ya no tiene nada en el centro que detenga su peso. Y pues en ese colapso ocurre una gran explosión porque rebota las capas superiores en el colapso y se forma la explosión de una supernova que puede ser más brillante que toda la galaxia donde vive durante un periodo de 1 o 2 semanas. Esta reunión ha sido para nosotros aleccionadora, pero sobre todo fascinante. Hemos hablado del nacimiento, la muerte de las estrellas y hemos mencionado algo que nunca imaginé, la muerte apacible del Sol. Ocurrirá dentro de 4.500 años. No nos preocupemos hoy por eso. Doctora, lo que me interesa mucho es volver a encontrarla, volver a charlar con usted. Por lo pronto, muchísimas gracias, de verdad, por esta... Ha sido un placer, de veras. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias, hasta luego. Gracias.